gustaría que orásemos y orásemos por las necesidades, por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que están pasando algún momento crítico. Hoy, ayer, anoche, tomó un avión a Ecuador nuestra hermana Lili, la esposa de Olban, porque falleció su madre durante el día y pudimos hablar con ella antes de irse. Estaba muy afectada. Durante el día se puso enferma su madre y falleció. Y se cogió un avión anoche. Así que vamos a orar por Lili y por Olban, especialmente por Lili, que Dios la cuide en este viaje a Ecuador. Entiendo que ya ha llegado y hoy es el sepelio allí, así que estará acompañando a su familia. Que Dios la guarde, que Dios la bendiga, la consuele. También a Olban, que el Señor lo proteja. Y vamos a orar por nuestra hermana muy especialmente. Así que vamos a aprovechar también este momento para presentar delante del Señor nuestras necesidades, cualquier necesidad que tengas. El Señor es un Dios que responde la oración de sus hijos, que escucha la oración y el ruego de su gente hecha desde este lugar. Así que vamos a aprovechar este momento. Después, así como estamos en pie, vamos a abrir la palabra del Señor y ya nos sentamos y meditamos brevemente en ella. Pero vamos a aprovechar este momento y tomamos después un coro de adoración, después de la oración, y después ya los músicos también pueden tomar su lugar. Padre, venimos delante de ti, Señor, con nuestras necesidades. Tú ves cada corazón, tú ves cada vida aquí, cada persona con alguna necesidad, Señor. En este momento las traemos delante de ti. Traemos nuestras necesidades delante de ti. Traes tus necesidades al Señor en este momento. Tráelas delante de Él. Ponlas delante de Él en oración. Señor, presentamos pensamientos, personas, cargas. Las traemos a tu casa, Señor. Te hemos adorado, te alabamos, te reconocemos, pero igualmente reconocemos nuestra insuficiencia y las cosas que no sabemos afrontar y que nos afligen, nos cargan. Señor, las depositamos hoy conscientemente al pie de tu cruz, aquí en tu casa. Las levantamos en oración delante de ti. Pedimos, Señor, que tú intervengas. Padre, que traigas provisión, sanidad, ayuda en cada circunstancia, en cada caso en particular que tus hijos e hijas aquí levantan en oración delante de ti. Extiende tu mano como tú, que eres el Dios todopoderoso y que solo tú puedes darnos, Señor, y proveernos. Así acudimos a ti, Señor, en esta fe y en esta confianza y en esta esperanza. Gracias, Dios mío. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y muy especialmente por nuestra hermana Lili, Señor, en este momento de aflicción. Guárdala, sé con ella, cuídala, Señor. Protégela, consuélala y haz que sea de consuelo para su familia también allí. En el nombre de Jesucristo, este golpe tan duro, ayúdala, Señor. Te doy gracias, Padre, por la seguridad que das a tus hijos de que la muerte no es una separación para siempre, sino que es un hasta pronto y que estaremos contigo. Gracias por esta seguridad con la mamá de Lili también, Señor. Y oramos por Olban, que lo protejas también aquí, lo guardes, lo cuides, Señor. Padre, presentamos nuestras vidas delante de ti. Y por este tiempo también te damos muchas gracias, Señor. Y cerramos este tiempo también de oración, adorándote, cantándote a ti, adorándote. Tú que eres el Rey de Reyes, disfrutando de tu presencia, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te damos gracias. Y te lo pedimos todo en el nombre bendito y glorioso de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a dar palmas entonces. Vamos a alabarle. ¿Por qué no levantamos el nombre del Señor? Levántalo. Aleluya, sobre tu necesidad. ¿Por qué no levantamos la vista hacia el Señor, al Dios de las alturas, que nos visita hoy? ¿por qué no levantamos La vista hacia el Señor,
Alza tu voz, alza tus manos, tu ayuda viene del Señor. Alza tus ojos, alza tu voz, alza tus manos, tu ayuda viene del Señor. Aleluya, aleluya, de Él viene nuestra ayuda. De Él viene nuestra ayuda. Aleluya. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Así como estamos, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Gracias a los músicos, nuestros hermanos. Gracias por este tiempo de bendición y de adoración al Señor. Este es un día especial. Este es el día que el Señor hizo. Nuestro lema, como todos saben, es firmes en la esperanza, y en esto queremos seguir. Estamos ya en agosto, en ese segundo semestre del año, segunda parte del año, y continuamos con esta idea. Es lo que queremos. Realmente nuestra esperanza es Jesús. Amén. Nuestra esperanza está en Él. ¿Cuántos tienen su esperanza puesta en Él? Solamente en Él. Estamos aquí por Él. Por Él, como cantaban los jóvenes. Él adiestra mis manos para la batalla. ¡Qué tremendo! Él es el que me enseña para tomar el arco de bronce, para poder pelear. Salmo 18. Poder estar preparado para cualquier batalla. ¡Qué tremendo! Es en Él nuestra esperanza. Y yo quiero reforzar esto. El tema hoy yo lo he puesto como título: A solas con Jesús, porque esto es algo que refuerza nuestra esperanza y es algo que necesitamos. Y os invito a leer directamente en Mateo 17, un episodio del ministerio de Jesús. Vamos a leer en pie Mateo capítulo 17, los primeros 13 versículos de este pasaje. Es una historia bien conocida, que lleva como título la transfiguración, o como subtítulo la transfiguración. Yo como digo, he nombrado este mensaje a solas con Jesús, que fue un poco lo que sucedió en este momento. Vamos a leerlo. Mateo lo narra de esta manera, Marcos y Lucas también lo narran. Leemos Mateo 17, y dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Supongo que ellos se quedarían de pie. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Dudo, no sé cuánto entendieron los discípulos de lo que acababa de suceder. Al menos esto entendieron, que cuando la Escritura, esto sí lo sacaron claro, parece ser que cuando la Escritura habla de que antes de Jesús vendría alguien preparando el camino con el espíritu de Elías, entendieron que no se trataba de una reencarnación ni nada parecido, sino que era un lenguaje profético y simbólico, y que este personaje que venía preparando era Juan el Bautista. Esto lo entendieron, al menos, y así bajaron del monte. Vamos a orar y pedir que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en nuestros corazones, y meditamos brevemente en ella. Señor, gracias por poder estar en tu casa, por poder adorarte, por poder leer tu palabra, por poder disfrutar de ella, Señor. Te pido que tú la hagas fructificar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, que nos llenes más y más de ti, Señor, que nos ayudes a contemplarte
al acercarnos a tu mesa también en esta mañana, Señor, podamos verte, Señor, podamos verte en una forma que no hemos visto antes, podamos tener una revelación nueva de ti, Señor, y que tomes nuestras vidas, nuestros corazones, en una forma nueva. Te adoramos, te bendecimos, te damos muchas gracias por todo ello. Y pido que bendigas tu palabra en nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Aleluya. Lo que sucede en este pasaje que acabamos de leer es algo prodigioso y de gran significado. Más allá del momento sublime que hemos leído y que vivieron estos tres discípulos, que cualquiera pagaría, yo pagaría por estar ahí y tener aquella visión, lo que ellos experimentaron y vivieron. Más allá de ese momento, a mí me quedan 4 detalles que quiero comentar. Antes de que participemos hoy del pan y el vino, la mesa del Señor, quisiera comentar 4 detalles analizarlos, de este pasaje que hemos leído y verlos en nuestro corazón y tenerlos presentes al contemplar a Jesús. Estamos aquí para contemplarle a Él, para mirarle a Él, y al abrir su palabra le contemplamos a Él. Permitimos que Él nos hable. Para empezar, el momento, como digo, es sublime, es uno de esos instantes irrepetibles lo que hemos leído, y es un pasaje un poquito enigmático, un poco extraño, se sale un poco de lo habitual de lo que era el ministerio de Jesús, porque lo que sucede aquí es que Jesús se da a conocer a estos tres de una manera nueva, diferente, que ellos no tenían clara. Les manifiesta algo nuevo, y no es una manifestación, lo que hace no es una manifestación, no es algún milagro asombroso, o sea, les sorprende, pero no es que levanta un cojo, que eso ya les sorprendía bastante, ¿no? No es la resurrección de Lázaro, imagínate, levantar un muerto, que es tremendo, pero no se trata de eso, no es un leproso el que es limpiado, o un ciego que recibe la vista, son cosas que Jesús hacía, sino que en esta ocasión el milagro tiene lugar en Él mismo. Es Él. Claro, esto es extraño, un poco raro, porque normalmente, o sea, los milagros son para la gente, normalmente. Los que necesitan el milagro son las personas, es la gente, es la necesidad. Los que necesitan ayuda son ellos. Jesús no la necesita. Jesús viene a darla. Y esto ya me lleva a pensar, ¿no? Cuando lo analizas, ¿qué está haciendo Jesús realmente? ¿Qué hace? ¿Por qué hace esto? Cuando lo analizas te das cuenta que efectivamente es por ellos. No es por Él no lo necesita. Es por ellos. Lo que está haciendo es para ellos. Es para que vean algo que no han visto, que necesitan ver, que necesitan asimilar. Y no sé cuánto entiendan en este momento. De hecho, Él les dice que no digan nada hasta que Él resucite. Y yo creo que esto es como nos ha pasado. ¿No te ha pasado alguna vez que te han dado información y no has sabido qué hacer con ella y hasta pasado tiempo, entonces has dicho, ahora entiendo yo aquello? No sé cuánto entendieron, pero quedó grabado en sus mentes y quedó grabado en sus corazones. Y Jesús les da algo que es importante y es por ellos, es para ellos, aunque es en sí mismo. Es una revelación de sí mismo, como no conocían, y les permite verle. Es un milagro. Y esto a mí ya debería hacernos pensar. Esto es algo que convierte este momento en único, muy milagroso. Y me hace pensar porque a veces creemos que lo que necesitamos de Dios es un milagro en beneficio nuestro, que nos cambie. Yo te voy a decir que lo que tú necesitas y lo que yo necesito, lo que más necesitamos, no es un milagro en beneficio mío. No es tanto a lo mejor una sanidad del cuerpo por la que estoy orando tanto. No es tanto algo que me haga la vida más fácil o más cómoda. No es que se me solucione algún tipo de circunstancia, que se derribe alguna pared que me supone un obstáculo. No es tanto que sucedan cosas a mi alrededor, en mis circunstancias, que cambien el entorno. A lo mejor lo que más necesitamos es una revelación auténtica de quién es Él. Y eso es un milagro. Jesús no está alardeando de nada en el monte.
Jesús está mostrándoles algo que necesitan, lo están necesitando, necesitan verle, necesitan interiorizar cosas, necesitan entender algo y lo que más necesitas tú es una revelación de Jesús. Nueva, diferente. Es exactamente lo que Jesús les da aquí, es una visión momentánea de algo que desconocen de Él, es un momento, en un momento además de sus vidas muy oportuno. El pasaje comienza diciendo 6 días después. 6 días después de qué? Quiero hablar de 4 detalles en la transfiguración, lo pongo en contexto primeramente. 6 días después de qué. Lo que había sucedido era realmente lo que Jesús ve es que la gente no entiende ni sabe exactamente quién es Él. Y de ahí yo entiendo que Él hace una revelación nueva de quién es, a sus 3 íntimos. Lo que está sucediendo lo que sucede 6 días antes es que se juntan los fariseos y los saduceos y le piden señal, le piden, danos, pues si quieres que creamos en ti, haz una señal. Pues los judíos, luego lo dice Pablo, ¿no? En 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales. Los judíos querían señales. ¿Quieres que creamos en ti? Haznos un milagro. Como Herodes, que quería que hiciera milagros. Haznos algo. Jesús dice, no. De hecho, dice, la generación mala y adúltera demanda señal. No. Que no sé, que también me hace pensar, muchas veces querríamos que el Señor hiciera más cosas. Yo querría ver más señales. A veces parece que está luchando y defendiendo a un Dios mudo. Y dices, ojalá pasaran más cosas, pero dice el Señor, no. De hecho, sí, os voy a dar una señal. La de Jonás os voy a dar. No entienden nada. ¿Tú crees que entienden algo? Porque dice, solo dice en Mateo 12, dice, porque igual que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No saben, para nosotros es fácil saber lo que está diciendo, ellos no entienden lo que está diciendo. No saben quién es. Y Jesús los toma aparte y les dice, bueno, pero la gente ¿qué dice de mí? Pues unos dicen que eres Elías, un profeta, Jeremías. ¿Vosotros quién decís que soy yo? La gran confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y Jesús dice, has recibido una revelación, Pedro, bienaventurado. No, y entonces les explica, porque cuando Jesús decía la señal de Jonás, está hablando de su muerte. Pero no saben quién es Él, ni entienden. Y cuando Pedro tiene esta revelación, Jesús también les empieza a hablar. El Hijo del Hombre será entregado. Pero Pedro, que ha recibido esta gran revelación de Dios, porque puedes recibir una tremenda revelación de Dios y aún así no saber qué hacer con ellas, no ser maduro para tratarla. Y Pedro ha recibido tremenda revelación de Dios, pero cuando Jesús le dice que va a morir, Pedro dice, no se te ocurra, no te pase nada, no puedes morir porque se nos va el plan, no. Y con la misma Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro no ha entendido nada. Ahí van los tremendos versículos, ¿no? De Mateo 16, 24, 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera ganar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si pierde todo? Si gana todo y pierde su alma, ¿no? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y les deja rumiar los 6 días. No sé qué sucede en esos 6 días, pero Jesús ve que no entienden quién es. Y después de 6 días, lo que pasa en esos días sería normal, pero Mateo no lo registra. Y como que retomando el hilo, 6 días más tarde, Jesús los vuelve a llamar a estos 3. Los llama aparte y tiene lugar esto que hemos leído. La transfiguración. Y les hace una manifestación poco diferente. Les permite ver algo de él. 4 detalles se me quedan y los quiero compartir con vosotros ahora y tomamos el pan y el vino. Porque a solas con Jesús es lo que hacen ellos. Cuando estamos a solas con Jesús algo descubrimos y lo necesitamos como agua. Necesitamos estar a solas con Él. Necesitamos verle y este es el momento. Este es el momento. Si no lo haces aquí, ¿dónde lo vas a hacer? Es aquí, en su casa. 4 cosas que me llaman la atención y que Jesús revela de forma sobrenatural y milagrosa a estos 3 íntimos. La primera de ellas dice que de pronto su rostro se hizo como el sol. Su rostro se hizo como el sol. El sol es un sinónimo de la fuente más potente de energía que conozcamos, lo más grande que hay, invencible.
No hay vida sin ello y no hay quien pueda. O sea, hablar del sol es hablar de algo muy superior a nosotros, es hablar de algo que no podemos explicar. No sé, la luna, ¿no? ¿Cuántos habéis visto el eclipse de luna estos días? ¡Qué maravilla! ¿No? El cielo, aquellos que seáis aficionados, mirad, aprovechad bien, somos privilegiados aquí en Madrid, el cielo nocturno de Madrid es una pasada, y en este tiempo todavía se ven, de los planetas más visibles se ven todos. Solo tienes que buscar el lugar adecuado y la hora adecuada, pero se llegan a ver, míralo bien. A mí me encanta, pero no me voy a enredar con eso. La luna, qué maravilla, algunos hablan también de la luna de sangre y todo esto, ¿no? Y ponemos todos apocalípticos ya. De hecho, el final del tiempo está cerca, estoy convencidísimo, pero la luna es una maravilla, pero la luna es un satélite. La luna, no digo que podríamos vivir sin ella, todo en la naturaleza tiene su lugar y hay campos magnéticos, etcétera, pero la luna al final es un conjunto esférico de minerales, de elementos menores como el silicio, como el oxígeno, el aluminio, calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio, cromo, fósforo, todo eso. Elementos menores muertos. Y si brilla es porque recibe luz del sol, pero no está ahí. Tiene nada que ver. O sea, una cosa es cuando en la Biblia dice la lumbrera mayor y la lumbrera menor es por algo. O sea, son categorías. Y no es solo por el tamaño. Es que hablar de la luna es una cosa, pero hablar del sol es otra totalmente diferente. Que cualquiera puede brillar en la noche. ¿Me explico? O sea, cuidado, o sea, en la oscuridad cualquier cerilla es un punto de referencia, cualquier puntito de fibra óptica se ve. Pero brillar en el día, brillar en la claridad del mediodía, y hasta el punto de que no lo puedes ni mirar porque te quedas ciego. Y el sol es otra cosa. O sea, hablar del sol, de verdad. Piensa en el incendio más terrible que hayas visto, presenciado o escuchado. Esto es en California o los que sean, hectáreas y hectáreas. Piensa en la explosión de gas. Piensa en la bomba atómica. No estás hablando ni de una milésima de lo que es el sol. Olvídalo. No podemos. Lo que quiero hablar aquí, lo que quiero decir es la diferencia tan grande que hay entre la luna y el sol. Y que cuando hablamos de Jesús, no hablamos de la luna. Hablamos del sol. Su rostro como el sol. Estamos hablando de algo absolutamente superior, algo que ni siquiera podemos entender, que la luna tú la puedes mirar. El eclipse de luna fabuloso, pero es que el sol, ni un eclipse de sol puedes mirarlo sin sufrir daños. Estamos hablando de algo absolutamente superior y que ni siquiera podemos entender. Que cuando el rostro de Jesús en la transfiguración era el sol, no es que recibiera luz, como hacen en las películas de Hollywood, ¿no? Que se ve claramente, habéis visto nuestras películas de transfiguración y se ve claro que hay un foco que encienden para que le dé el haz. No, el haz era su rostro y no se podía mirar, y si se podía mirar es solamente porque Él lo tolera, lo adapta y hace que de alguna manera podamos acercarnos a Él, pero si no, no te puedes ni acercar. De esto estamos hablando, y esto, ellos no lo sabían. Esto ellos que pensaban que conocían a Jesús. Como Pedro había tenido una revelación. Y Jesús le había dicho que esa revelación era auténtica del Padre. ¡Wow! O sea, Pedro, habían sentido cosas, sabían y conocían a Jesús, pero no sabían esto que Jesús les muestra ahora. No lo tenían interiorizado de alguna manera. Le veían, no lo habían captado del todo. Le veían como un hombre, como uno más, un hombre muy especial. Jesús, eres un tipo muy majo, eres un crack. Señor, es un tipo Messi, un Elías, un Jeremías, alguno de los profetas. Que viene a traer, pero cuidado, no te vayan a matar porque entonces se nos va el plan al garete. Claro, este es el pensamiento de ellos, el pensamiento de Pedro. No han entendido que estamos hablando de algo superior, absolutamente fuera de su alcance. Jesús les muestra algo que no saben, que Él es fuego consumidor. Que no hay color, que no hay tal cosa como una pelea entre el bien y el mal, entre elementos más o menos al mismo nivel, en el que cualquiera podría ganar, que no hay derrota posible, que no hay quien compita con el sol, y que si hay suspense solamente es porque Él lo permite y a lo mejor para probar nuestra fe, pero que Él sabe exactamente lo que hay y no hay quien se acerque a Él.
Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo, y esto ellos lo necesitaban ver. Y no lo tenían del todo, esto no lo tenían interiorizado, lo tenían que interiorizar. Y a mí me interesa mucho más hablar de nosotros que de ellos. Porque nosotros necesitamos ver esto. Y necesitamos interiorizar esto. Hablamos de esperanza. ¿Qué esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyección? ¿Cuál es mi proyección? Porque la mayoría del tiempo vivimos en esta vida con una serie de cosas que nos rodean y proyectamos, hacemos, planificamos, etcétera, etcétera, pero hay momentos, y la mayoría del tiempo de nuestra vida no es el monte. Hoy estamos aquí. Y cuando estamos aquí, el Señor quiere mostrarnos algo. Y necesitamos mirarle. Yo estoy aquí para, de alguna manera, ayudarte a mirarle a Él. No a mí, a Él. El sol. Entender quién es Él. Entender quién es nuestro Señor. Él es nuestra esperanza. Él es mi esperanza. Nuestra esperanza no es un buen plan. Nuestra esperanza no es una buena estrategia evangelística. De paso, ánimo al grupo evangelístico. Estoy tan feliz de escuchar las cosas que suceden. Y ánimo a los hermanos que están en este área de evangelismo y personas. Sé que hay un número importante de personas que han venido al Señor durante este tiempo por este ministerio. Ánimo y adelante, el Señor os bendiga y os fortalezca. Y vamos a seguir juntos en esa batalla. Pero nuestra esperanza no es una estrategia. Nuestra esperanza no es una buena obra social. Nuestra esperanza no es un mensaje novedoso, una puesta en escena impresionante, rompedora. Está muy de moda esto. Iglesias que entran como elefantes en una cacharrería, en una ciudad, y simplemente con la idea de algo que sea, que apele al ojo y a la puesta en escena. Y claro, a quien le va eso es totalmente arrastrado por ello. Mi esperanza no está en eso. Mi esperanza es Él. Pero es que mi esperanza ni siquiera es una sanidad. Ni siquiera un milagro, un prodigio que yo vea de pronto que se multiplican los panes. Y no hay que comprar más pan, Goyo, porque se multiplica con un mendrugo. Ni siquiera eso, ni siquiera una oración contestada que puede suceder o no. Pero es que mi esperanza no está en algo que pase, sino en alguien cuyo rostro es como el sol. Pues ¿sabemos de qué estamos hablando? ¿Sabemos de quién estamos hablando? Ellos no lo sabían. Tuvieron que mirarlo, tuvieron que verlo, y ni siquiera lo entendieron tampoco. ¿Sabemos de quién hablamos? El rey David, que es un personaje absolutamente anacrónico y neotestamentario, aunque está en el Antiguo Testamento, digo yo siempre. Es un hombre que lo entiende. Salmo 142, versículo 5, él dice: tú eres mi esperanza. Cuando escribe ese salmo, David está en la cueva de Adulam, escondiéndose de Saúl, que le viene persiguiendo. Cuidado, porque esto lo hemos leído muchas veces y se lee muy fácil. Pobre David, corriendo siempre tan ópera. O sea, un ejército, escúchame, está metido, ha pasado por los rebaños, se ha metido en una cueva, está escondido en una cueva, quieto, sin moverse. Y fuera está Saúl con su ejército, ¿vale? Con lanzas de hierro oxidado porque le quieren enclavar. O sea, perdona, yo no sé cómo estarías tú. Pero está metido en la cueva y sin querer hacer un solo ruido y dice: piensa, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Y es cuando dice: tú eres mi esperanza. Llega un punto en que tiene que entregar, no tiene nada. Tú eres mi esperanza. Tú, fuego consumidor, sol de justicia. ¿Quién es Saúl? ¿Quién soy yo? Ahora entiendes a David. David, en un punto, entiende que quien está con él no hay color. Por eso se puede enfrentar a Goliat. Porque sabe quién es el que está con él. Sabemos quién es el que está con nosotros. No puedo hacer nada. Tú eres mi esperanza. ¿Qué me voy a hacer un tatuaje? Porque a ver si así llego mejor a un sector. O me voy a, no sé, voy a cambiar la raya para el otro lado. A ver si así... Que digo, no me estoy burlando de nadie. Cámbiate la raya, ponte, haz lo que quieras. ¿Vale?
Vas a aprender un curso de italiano con Babel, dale, perfecto, si todo es necesario, pero lo que quiero decir, ¿somos conscientes de a quién tenemos al lado, a quién pertenecemos, de quién hablamos, con quién nos relacionamos? ¿Somos conscientes de que su naturaleza sobrenatural minimiza absolutamente todo hasta el punto de que a su lado nada, y quiero decir nada, importa, ni tiene valor? Nada. Nada. ¿Tienes carencias? Si es que a su lado, ¿qué enfermedad? Maltrato, complejos, problemas económicos. ¿Sabes a quién tenemos al lado? ¿Sabes quién es el que ha dicho que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo? ¿Conmigo? ¿De mi lado? ¿De tu lado? No sé si lo entienden, pero en un segundo les permite verlo. Uf, rostro como el sol. Y mi invitación esta mañana es esa, mira, respeta, observa, valora y adora a quien está en medio nuestro, que no es otro que el sol de justicia, el que hizo todo eso que vemos y lo que no vemos en su mano, así, con un soplo. Su rostro como el sol. Hay otro detalle, entiendo que no lo terminan de comprender, divagan, no entienden bien, pero hay un instante que Jesús les permite ver eso. Estamos aquí hoy para verle a Él y necesitamos, aunque sea un instante, agarrar a quién tenemos y que se trata de Él. Hay otra cosa, dice que sus vestidos se hicieron blancos, resplandecientes como la luz. ¿Cuál me habla de su limpieza? Me habla de su limpieza. Marcos menciona la nieve. Aquí dice la luz. Me gusta lo de la nieve. La nieve siempre en el lenguaje bíblico es símbolo de limpieza. Limpieza en el sentido del pecado. En el sentido del pecado. Siempre en la Biblia, en Isaías 51:7, venid, estemos a cuentas, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Siempre, o el mismo David en el Salmo 51, purifícame con hisopo, seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Está hablando del pecado. Y Jesús es precisamente eso. O sea, lo que les permite ver en un momento es la pureza y la limpieza de lo que indica su presencia, lo que es Él. El punto es doble. Una es que no hay ser humano que pueda vivir así, limpio, blanco, de pecado. No lo hay. No me mires a mí porque no. Y siempre que veas a alguien que de alguna manera te bendice o que Dios usa, piensa que hay una parte de esa persona que tú no ves, que si la vieras estarías muy decepcionado. ¿Vale? No endioses a nadie. Porque no hay ser humano limpio. Solo Él. El punto es doble. No hay ser, es que ni Pedro David tampoco, ¿eh? Y Hans es un tío increíble. Una persona íntegra, pero es que tampoco. Y el punto 2 es que la necesidad más absoluta que tenemos de Él para ser limpios, porque es que la realidad es que Él no aguanta, no tolera, no permite, no da paso a nada que sea impuro. Sus estándares de limpieza son más altos que los de Mr. Proper. O sea, el estándar de Él es una blancura que no existe, solo la tiene Él. Por lo tanto, para estar ahí necesitamos de Él. Solo en Él. No hay más forma. No hay forma ninguna. No hay nadie que pueda presentar credenciales suficientes porque Él admite y Él no soporta ni admite otra cosa. En Mateo 22 hay un pasaje, el pasaje este de las bodas del rey, ¿no? Yo me acuerdo de niño, siempre, además lo tenía en cuento y con ilustraciones así muy bonitas, infantiles, y a mí siempre me daba pena porque al final se ve a un señor cuando dice que hay uno que está vestido como no de boda y que lo echan fuera, y se ve cómo lo tiran, ¿no? Y se ve a un señor ahí con barba de 3 días, como con ropa de mendigo, y yo decía, pobrecillo, echan fuera. Pero es que el punto no es ese, no es pobrecillo, es que su naturaleza no, lo que la parábola indica, la limpieza que Él requiere es pureza, es limpieza, es una limpieza que nadie puede, a menos que sea solo Él. Entonces es a través de Él. No hay manera de alcanzar ni de dar la talla, no se puede en absoluto.
La más absoluta necesidad que tenemos de Él, hermano. Tu limpieza espiritual, escucha esto. Tu categoría espiritual no depende de tu preparación, no depende de tu talento, sino del calibre de tu relación con Él. Es lo único que te capacita, lo único que te acerca a su limpieza. ¿Cuánto le conoces? ¿Cuánto estás enamorado de Él? ¿Cuánta incidencia tiene su vida en la tuya? ¿Cuánto de ti se ve en Él? ¿Y cuán enamorado y cerca de Él vives? Eso es de lo que se trata. Lo demás es superficial. Lo demás es talento natural, singularidades personales tuyas que no van a ningún sitio en el reino. Es en Él y solamente en Él. Es su limpieza de ropas. Hoy hablábamos de Jesús. ¿Cuál era el atractivo de Jesús? Jesús no era Brad Pitt. Bueno, ahora ya no es Brad Pitt, ahora ya es ¿quién? ¿Quién es el sex symbol ahora? No, no era él. El atractivo de Jesús no estaba en eso. Si el atractivo, lo que Jesús tenía era su limpieza de ropa, pero no de la túnica. Era su limpieza de intenciones, lo que él tenía era visible. Era como el sol, pero es que era blanco, tú lo veías blanco. Aunque fuese morenete y de raza judía, lo que tú quieras. Podía ser chino o negro, pero era blanco en el sentido de la limpieza. Una pureza absolutamente inaudita, jamás vista, y solo es posible, solamente es en Él. Y desengáñate. Nunca vas a vivir a la altura de lo que Dios espera de ti, a menos que sea en Jesús. Es solamente en Él, a menos que tus ropas sean blancas, y nunca serán suficientemente blancas si no las lava Él. Y solamente cuando Él las lava, son blancas. Y eso hará que se materialice en tu vida una blancura que será semejante a Él. Se verá a Cristo en ti. Pero es Él. Es Él. Él es mi esperanza. Es Él. No es otra cosa. No es otra cosa. Todo lo demás son aditivos y pueden ser cosas importantes. Y puedes hablar chino y mandarín. Pero es tu relación con Él. Es tu relación con Él. Pedro, Jacobo, Juan, son gente que eran del vulgo. No sabían nada. Pero se les notaba que habían estado con Él. Eran como Él. Revolucionaron el mundo por Él. La tercera cosa que veo aquí, el detalle que me llama la atención, es que aparecen Elías y Moisés hablando con Él. Es otro detalle de esta transfiguración, ¿no? Que dices, ¿esto qué es? Lo que Jesús les permite ver en este momento, me habla de la preexistencia de Cristo, ¿no? E incluso además, Elías y Moisés, o sea, si hay alguien grande para un judío es Moisés. Y Elías. Además, los dos que desaparecieron, que nadie sabe dónde están enterrados. A Elías se lo llevó un carro de fuego, a Moisés no lo encontró nadie porque lo llevó Dios, o sea, lo enterró Dios. Los dos grandes, entre otros, pero estos son colosos en la historia judía. Hablando con Jesús, está claro que estas personas estaban muertas. Pero resulta que Jesús los conoce. Resulta más, que ellos le conocen a Él. Y algo más, hablan con Él. ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Lucas nos dice de qué hablan. ¿De qué hablan con Él? ¿Del carro de fuego? ¿De las tablas de la ley? ¿De qué hablan con Él? Hablan de su partida de Jerusalén, que Él mismo iba a realizar. Hablan de su muerte, de lo que Él estaba hablando y nadie entendía. O sea que resulta que estos colosos, estos santos del Antiguo Testamento, no solo le conocían, sino que sabían de su muerte, sabían a lo que había venido, conocían el plan. Resulta que Cristo no solamente es preexistente, sino que el plan que Pedro quería frenar no vaya a ser que se nos chafe. No era una improvisación. Que Jesús muriera en la cruz no era un error de cálculo, no era un fracaso, era el plan desde el principio. Y esto no lo entendían, no lo sabían. Hablaban con Él de para qué había venido y de su partida a Jerusalén que estaba a punto de realizar, y que esto de morir en la cruz no era una idea peregrina que a Jesús ahora se le había ocurrido para hacer un final así tipo, no sé, Código da Vinci o cosas. No, era el plan eterno de los siglos, de rescatar a la humanidad. Y ellos necesitaban saber eso, que la muerte de Jesús no era un fracaso, que no había absolutamente nada que estaba improvisado. No sabemos cuánto entendieron, pero una vez más, hablemos de nosotros. Nosotros necesitamos saberlo. Tú necesitas saber que no hay nada improvisado. Que el que está con nosotros lo sabe todo, absolutamente. Necesitas saberlo, porque claro, decir que el Señor controla todo y que todo está en su mano es bonito, pero necesitas interiorizarlo y saberlo y mirarlo aquí. ¿Sabes por qué? Porque cuando salgas por esa puerta,
van a suceder cosas que seguramente sean sorpresivas para ti. Cosas que no sabes, algunas que no esperas, algunas que te pueden sorprender muchísimo, algunas que te van a obligar a improvisar. ¿Y sabes una cosa? Nada de todo eso le va a pillar de sorpresa a él. Lo sabe todo. Lo tiene todo bajo su control. Nada de lo que te suceda está fuera de su rango de autoridad, de poder, de conocimiento, de presciencia, de autoridad y de dominio. Nada está fuera de eso. Que a ti te sorprenda, que para ti sea por primera vez y tengas que improvisar, no evita que él lo sabía y que a él no le sorprende y lo vio venir desde lejos. Y si no lo detuvo es porque decidió no detenerlo, porque quiso que sucediera. Piénsalo, nada le sorprende, aunque a ti te sorprenda. Y es un misterio, porque no toca en absoluto tu albedrío, tu libertad de elección, pero aún en tu libertad de elección, él lo sabía antes. ¿Qué te parece? ¿Sabemos de quién hablamos? Él es mi esperanza. Agárrate a él. Y te voy a decir una cosa. Pase lo que pase ahí fuera, que tú salgas bien o mal de lo que pase ahí fuera, lo que te suceda, sea lo que sea, lo que venga, la diferencia entre que tú crezcas o te derrumbes, la diferencia entre que tu casa se tambalee y caiga o se mantenga, no tiene que ver con tu talento, no tiene que ver con tu preparación, con cuántos idiomas hables, con cuántas carreras tengas o con lo listo o lista que seas. Tiene que ver directamente con tu relación con Él. Tiene que ver con cuánto de Él hay en ti. Cambia absolutamente todo el outcome que dicen los americanos, los ingleses. El resultado. Lo cambia. El problema no es lo que sucede, el problema es si Él es quien debe ser en tu vida. Mi esperanza está en Él. Todo lo demás te lo puedes ahorrar. No es relevante en el reino. Es Él nuestra esperanza. Y como último punto, dice que vino una voz del cielo, por si no estaban suficientemente asustados. Vino una voz del cielo. El que faltaba, el Padre, hablando desde el cielo y diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Claro, es evidentemente que no entendían nada, porque Pedro salta con la idea esta de las enramadas, de que se queden los tres allí a descansar, lo cual muestra pues ese afán que tenemos los humanos por este tipo de cosas, ¿no? Nos gusta mucho. Esta es la seguridad que nos da Elías, un líder como Moisés. Madre mía, Señor, permite que estemos siempre, no, la nube, el maná del cielo. Oh, si cayera maná. Oh, si brotara agua de la roca. Oh, los tiempos pasados. Hagamos 3 enramadas. Quedémonos aquí, Señor, 3, otros 3. Nosotros ya pues damos vueltas por aquí, nos sentamos en el suelo, pero vosotros bien a gusto, que no os vayáis, que os quedéis aquí, que podamos eternizar este momento y vivir aquí perpetuamente, fuera del mundanal ruido y fuera del toque de las dificultades, esa seguridad de los santos. Pero resulta que ni Elías ni Moisés, con todo lo grandes que son, con toda la influencia y el papel histórico que jugaron y determinante, Elías y Moisés ya no están. Ni falta que hace, porque está Él. Está Él, cuyo rostro es como el sol. Y cuando en medio de la confusión que les entra, se disipa la nube, la voz, cuando la voz dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd, y abrieron los ojos, estaba Jesús solo. Ni Elías, ni Moisés, ni San Serenín del Monte. Jesús. Jesús. Y esto tiene un significado para ellos. Y esto tiene un significado para nosotros también. Para ti y para mí es Jesús. Este punto es de exclusividad absoluta. Es Jesús. Es Él. Y solo es Él. Y no es nadie más que Él quien ganó por nosotros la batalla. Quien hizo por nosotros lo que nadie podía hacer. Quien envió al Espíritu Santo para que opere en nosotros los cambios que necesitamos para ser como Él.
para llegar a ser como Él. Él es la imagen del Dios invisible, Él es el unigénito, el primogénito de toda la creación. Ni solo Él, ni religiones, ni buenas intenciones, ni buenas obras, ni las ideas modernas de hoy, ni las técnicas, ni los conocimientos. Es Él. Es Él, solamente Él. ¿Sabes por qué? Porque al salir, como decía antes, hay una realidad endemoniada con la que te vas a encontrar, como les pasó a ellos al siguiente capítulo, que se encuentran ahí a una situación que no saben ni cómo resolverla. Y nos la vamos a encontrar, te la vas a encontrar día a día, y no van a ser tus conocimientos ni tus técnicas lo que te saque adelante, va a ser Él. Va a ser otra vez lo cerca que Él esté de ti, lo cerca que tú estés de Él, lo importante que Él sea para ti. Y para eso, mis queridos hermanos, necesitamos verle. Y podemos caminar confiados en nuestras cosas, en nuestros proyectos, y pensar que le conocemos como ellos pensaban que le conocían, pero no da para mucho lo que nosotros tenemos. Tarde o temprano necesitamos su cercanía, su presencia en nosotros. Y la capacidad de un hombre, de una mujer, de una persona de afrontar la vida como hay que afrontarla depende directamente de su relación con Jesucristo. Su relación con Él y de que sepamos de qué estamos hablando realmente, porque cuando sabemos, porque es imposible, mis hermanos, es imposible verle y seguir siendo igual. Hay algo sucede, aunque sea un instante. Por eso yo lo llamo a solas con Jesús. Y te digo una cosa, un instante, un minuto en la presencia del Señor te cambia. Cuando hay momentos, y digo esto, es muy importante para mí, vamos a participar de la cena del Señor. Esto que Jesús hace en el monte, no lo hace frente a la multitud, no lo hace ni siquiera frente a los 12, son sus 3 íntimos, Jacobo, Pedro y Juan. Jacobo, Pedro y Juan no sabían idiomas, eran pescadores. Barca, red, agua, pescaditos, esa era su vida, no sabían mucho más. Y llegan hasta el fin del mundo revolucionando a la sociedad de aquella época. ¿Y qué crees? ¿Crees que es porque era por su técnica de pesca, porque hicieron un cursillo? Fue porque conocieron a Jesús. Fue porque supieron quién era. Fue porque la imagen viva de Jesús, la persona de Jesús, el Espíritu Santo de Dios entró en ellos. Fue algo que estaba dentro de ellos y era con lo que Jesús dijo: el que está en mí y yo en él, cosas mayores que yo hará. Eran imparables, y cuando los golpean y les intimidan y les dicen: no se os ocurra volver a hablar, bajo amenaza, no se os ocurra volver a hablar en este nombre, estamos hablando del Imperio Romano y estamos hablando del rigor del Sanedrín judío, que eran gente que golpeaban y que apedreaban a las personas, y estos pescadores de poca monta dicen: pues vosotros haced lo que tengáis que hacer, nosotros es que no podemos parar. Pero ¿qué les había pasado a estos? Te aseguro que no eran conocimientos, te aseguro que no eran cursillos, no era ningún máster ni ningún doctorado. Era Jesús, es Jesús. Habían estado con Él. Y el Espíritu Santo había descendido sobre ellos y era vida lo que tenían. Habían nacido de nuevo del agua y del Espíritu, y era una realidad que tenían presente. Y escúchame, podemos tener una realidad del Señor, podemos conocerle, pero necesitamos momentos en los que captemos y veamos y pongamos nuestros ojos, no siempre, no en todo, la mayoría del tiempo de nuestra vida no es el monte de la transfiguración. La mayoría del tiempo son endemoniados ahí dando patadas y problemas y cosas, pero hoy aquí somos Pedro, Jacobo y Juan, porque esto es para sus íntimos. Esto es para los que le conocen. Hay momentos en que Jesús dice: ven aparte conmigo. No desdeñes y no desprecies ese momento. Y ahora, cuando tomamos el pan y el vino, estamos recordando a Jesús. No permitas que nada se interponga en ese momento. Tienes que verle, tienes que mirarle, porque es aquí, este es el momento de acercarnos, de contemplarle y de estar a solas con Él. Somos su iglesia, somos su gente, somos sus íntimos que nos acercamos a Él. Y cuando ahora tomamos el pan y el vino, vamos a hacerlo pensando en Él y contemplando, y deja que su palabra entre y permee tu corazón y que la puedas llevar contigo donde vayas. El de los ojos de fuego, el del rostro de fuego es Él, está contigo. Las vestiduras blancas es Él, está contigo. El preexistente que lo sabe todo y lo controla todo está contigo. El exclusivo es Él, es su palabra.
Jóvenes, si la sociedad de hoy dice A y Jesús dice B, lo siento, vas a tener que tomar una decisión. No me importa lo que diga la sociedad hoy. Si Jesús dice lo contrario, va a ser que sí, que tiene razón Él. Lo puedes disfrazar como quieras y puedes tratar de ser todo lo diplomático y político que quieras. Al final, si has decidido seguir a Jesús, al final tienes que tomar posición con Cristo y tienes que hablar como le pasó a Pablo en Atenas. Dios no conocido y yo vengo a hablaros del que vosotros ya no lo conocéis y no sé qué, pero termina hablando de la resurrección y dicen, vale, haber empezado por ahí, ya te escucharemos. Hay un rechazo y hay un vituperio por Cristo que es imposible de evitar si queremos estar en Él. Es solo Él. La sociedad cambiará constantemente de postulados y de posicionamientos y de historias y de teorías, pero Él sigue siendo el mismo. Y Él está contigo. Y el lugar para centrarte y verle es ahora, es este momento. Entonces aprovechalo. Y vamos a ponernos en pie, por favor. Y quiero invitar también, si hay alguien aquí, nosotros participamos del pan y del vino. Y esta es una invitación para todos aquellos, nuestra costumbre es aquellos que han descendido a las aguas del bautismo. Si alguien aún no ha pasado por ese paso, le pedimos que se abstenga todavía. Pero todos los que son bautizados y incluso aquellos que nos visitan de otras iglesias, con toda libertad participen. Esta es la casa del Señor y queremos participar. Eso es un símbolo. Anunciamos la muerte de Cristo y su resurrección hasta que Él vuelva. Y es lo que queremos hacer. Pero antes de ello, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Voy a hacer una lectura en 1 Corintios capítulo 11. Pero, y antes de orar, cierren sus ojos todos, por favor. Y yo quiero retar a cualquier persona que esté aquí. Y a lo mejor no has sido bautizado, o a lo mejor ni siquiera, a lo mejor estás hoy aquí por primera vez, o alguien te ha invitado, o nunca has escuchado esto así, o nunca has tomado una decisión. Yo no te voy a comprometer. El otro día hablábamos de esto también. El mensaje del Evangelio es suficientemente contundente como para operar en ti lo que tiene que operar. Si tú entiendes que Jesucristo es tu Salvador, que necesitas a Jesús, que necesitas venir a Él y darle tu vida, y no lo has hecho antes, te invito a que lo hagas hoy, en esta mañana. Hoy es el día de salvación para ti. Si no lo has hecho nunca antes, hoy es tu día. Te invito. No te invito a que vengas aquí, no te invito a que hagas nada sobrenatural, pero te invito a que le des a Él una respuesta. Allí donde estás. Es entre tú y Él. Ahí donde estás, en esta mañana. Y nosotros vamos a participar ahora del pan y del vino. Si tú estás aquí hoy y necesitas a Jesús y lo reconoces, nunca antes lo has hecho, este es tu momento. Quiero orar por ti. No me hace falta, no necesito que te identifiques. Sí te pido al final, cuando terminemos, si realmente quieres que oremos por ti más de cerca, puedes acompañarnos aquí en esta parte de la sala. Va a haber personas aquí para orar por ti. Si hay alguien que está en esa situación, quiero orar por ti ahora. Te invito, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y cualquier persona que quiera aceptar a Jesús, este es tu momento, este es tu día. Y puedes imitarme, puedes orar conmigo. No hace falta que lo digas como yo, dilo como tú sepas, pero dile algo parecido a esto. Dile: Señor, gracias por tu perdón. Te pido perdón, Señor, vengo a ti. Toma mi vida, recíbeme, te acepto, Jesús. Te acepto como mi Salvador, quiero conocerte. Quiero conocerte como Salvador y Señor de mi vida. Vengo a ti. Gracias, gracias. Vengo a ti. Quiero creer en ti, ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. Me acerco a ti, Señor, te aferro. Quiero acercarme a ti. Haz en mí el milagro del nacer de nuevo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú eres esa persona, si estás diciéndole a Dios algo así, desde el fondo de tu corazón, no dejes pasar la oportunidad. Déjanos después orar por ti. Ven, acompáñanos aquí al final del culto, cuando terminemos. Vamos a estar esperándote. El resto, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle, darle a Él la honra, la gloria que Él merece. Voy a pedir a los hermanos que nos ministran con la Santa Cena que ellos tomen su lugar también. Mientras yo leo el pasaje de Pablo en 1 Corintios 11, pasen los ancianos y los líderes, los que nos ayudan. Pablo
años más tarde les escribe a los corintios diciendo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. Así que esta es una práctica corporativa como iglesia, pero también es muy personal, muy individual. Porque no dice que pruebes a nadie, sino a ti mismo. Pruébate tú. Cada uno se pruebe a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Nuestra costumbre es que cuando el pan llega lo tomes, lo comas. Cuando llegue la copa, tómala, participa de ella. Y es algo corporativo, pero es algo personal, tuyo con el Señor. Es en memoria de Él. Así que no hagas memoria de nada más que de Él. Céntrate en Él, adórale, valora quién es y trata de verle. Trata de entender, aunque no lo comprendas, quién es el que ha dicho que está con nosotros siempre, porque Él es nuestra esperanza. Aprovecha este momento mientras cantamos y le adoramos, que sea un tiempo a solas con Jesús para ti. Señor, gracias por este pan y este vino, los bendecimos y los tomamos en memoria tuya. Te adoramos. Este tiempo es tuyo. Este tiempo es tuyo, Señor. Te adoramos, te cantamos y participamos. Al mirar esa cruz y tu cuerpo azotado y el dolor que sufriste sin culpa, no sabrá encontrar la palabra